Hola, hola. Hoy vamos a ver dos cosas que te van a hacer exitoso en la vida, de acuerdo a la palabra de Dios y que vamos a ver en el libro de Deuteronomio. Así es que acompáñame hasta el final para que no te pierdas ningún solo momento de esta hermosa lección. Vamos a hacer una oración. Señor Dios, gracias te damos porque tú nos amas y porque quieres lo mejor para nosotros. Te pido, Padre, que tú nos bendigas en esta lección, que tu Santo Espíritu nos ilumine para que podamos entender tu palabra, para que podamos aplicarla a nuestra vida, para que podamos compartirla. Y Señor Dios, bendice a quienes estarán escuchando el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí vamos a ir a Deuteronomio capítulo 4, a los versículos 7 y 8, que es donde vamos a basar todo el estudio. Primeramente vamos a ir a un versículo, al versículo 7 y después al versículo número 8. Y vamos a empezar con estos dos y vamos a ponerlos como base porque se hacen dos preguntas. Y referente a cómo vamos a ser una nación grande, ¿verdad? Una nación exitosa, una nación que florezca dentro de todas las naciones, dentro de todos los países, o vamos a aplicarlo más personal. De entre todas las personas que hay en el mundo, ¿cómo es que tú puedes y vas a sobresalir? Vamos a ir entonces a el capítulo 4, versículo 7. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Sabes que me gusta mucho este versículo porque habla de un Dios cercano. Generalmente las personas pueden decir que, bueno, Dios está muy lejos de nosotros, ¿verdad? ¿Quién sabe a cuántos kilómetros o millas, o no sé cómo lo midan, de luz y no sé qué cosas? La verdad no soy hombre de esas ciencias, ¿verdad? Pero no importa, ¿verdad? Lo importante es que las personas creen que está muy lejos de nosotros. Pero la palabra de Dios dice que a diferencia de otras naciones que tienen dioses que en realidad pues no ven, ni oyen, ni sienten, ni nada, ¿verdad? Dios es un Dios cercano a nosotros, aunque esas personas puedan tener sus ídolos y los puedan abrazar, los puedan besar, los puedan poner en su casa, eh, no significa que ellos sean tan cercanos como lo es Dios para con nosotros. Es decir, que Dios está atento de nuestras necesidades, Dios quiere que nosotros estemos cerquita de Él y quiere que nosotros seamos felices a través de eso. Ahora, aquí en Deuteronomio capítulo 4 también se menciona otra cosa. En el versículo 4. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Aquellas personas que siguieron a Dios, porque al final de cuentas, los que siguen a Dios tienen la vida, es decir, están siguiendo la vida, ¿verdad? Podemos cambiar esta palabra de seguir a Dios por unirse a Dios, que es básicamente lo que estudiamos durante esta semana, que esta palabra de seguir a Dios también significa unirse a Él. Vamos a ver, por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 24 nos dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La misma raíz de la palabra que vemos aquí en Deuteronomio capítulo 4, versículo 4, la estamos viendo también en Génesis capítulo 2, en el versículo 24. Seguir, unir. Y es que solamente a través de esa unión es que nosotros vamos a poder dar frutos, ¿verdad? Jesús dijo en su palabra, porque separados de mí, nada podéis hacer. En el versículo anterior, en Deuteronomio capítulo 4, en el versículo 3, hablan de una historia de Baal Peor.
Es una historia que pasó el pueblo de Israel y ahorita la vamos a estudiar, que se encuentra en Números capítulo 25. Es muy importante que nosotros entendamos qué es lo que está pasando aquí y cómo es que nosotros podemos no cometer el mismo error que esas personas cometieron, solamente acercándonos a Dios, uniéndonos a Dios, siguiendo a Dios. Vamos a ir a esa historia en Números capítulo 25. Empezamos con el versículo 1. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Aquí ya hay un punto alarmante, ¿verdad? Resulta que el pueblo había convivido con otras naciones. El problema no es convivir con otras naciones. El problema es hacer lo que otras naciones están haciendo. El problema no es que nosotros convivamos con personas que pues no conocen a Dios o que no creen de Dios o que tengan diferentes costumbres religiosas o costumbres no religiosas que las nuestras, sino el problema es que esas mismas pasiones que ellos tienen, esas mismas malas prácticas, nosotros también las adoptemos. Ahora aquí menciona la palabra fornicar, ¿verdad? En otras versiones podemos ver que empezó a prostituirse, ¿verdad? Que es un poquito, parece un poquito diferente, ¿verdad? Uno por un pago y el otro sin pago. Pero al final de cuentas, es que el pueblo se estaba mezclando con otras naciones. Vamos a ver el versículo 2, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Cómo es posible que el pueblo santo de Dios se haya unido a otras naciones en sus prácticas? Resulta que esto no pasó de la noche a la mañana. No sé si te acuerdas la historia de Balaam y Balac en el capítulo 22 del libro de Números, donde Balaam fue comprado por Balac, que era el rey de Moab. Vamos a ver a Números capítulo 22 y vamos a entender un poquito más lo que está pasando aquí. Versículo 3 nos dice, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Versículo 4 nos dice que Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab, ahí en la última parte. Dice el versículo 5 que envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo. Versículo 6. Ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Y ahora vamos a saltar al versículo 7. Ustedes lo pueden leer con calma, pero para que sea un poquito más fluido, lo estamos haciendo así. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Lo que estamos viendo es que por un precio, por un dinero, estaban comprando a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Resulta que Balaam era una persona honrada, era una persona justa, era una persona que incluso era profeta de Dios. ¿Cómo entonces vemos que lo estaban comprando allí? Cuidado, porque a veces nosotros no sabemos que somos débiles en ciertos aspectos de nuestra vida cristiana. Creemos que nosotros somos muy santos, por decirlo así, que somos muy perfectos, que llevamos todo al pie de la letra, podemos ser profetas de Dios, pero así como Balac le dio dinero a Balaam y éste cayó, así también nosotros podemos caer si no somos personas vigilantes. Entonces la primera persona que cae es Balaam. Luego entonces quiso maldecir al pueblo de Israel por un poco de dinero, ¿verdad? Y dijo, bueno, pues no les va a pasar nada porque al final de cuentas son un pueblo
que sigue a Dios, son su especial tesoro, de entre todas las naciones, son los escogidos de Dios. Así es que aunque yo los maldiga, no les va a pasar absolutamente nada. O sea, su intención no era mala, por decirlo así. Aunque recibir dinero para maldecir al pueblo de Dios al cual él también pertenecía, no parece nada bueno, ¿verdad? Resulta que cuando él no puede maldecir al pueblo de Israel, por orden de Jehová no puede hacerlo, porque hasta una asna se interpuso pues en su camino, porque recordemos que no pudo avanzar y él para ir a maldecir, y él le pegó y y el asna incluso habló. Una historia bien interesante, ¿verdad? Entonces Satanás tuvo que idear otra forma por la cual destruir al pueblo de Dios. Y lo hizo de una manera muy sutil. Y ya lo leímos en el capítulo 25, a través de quiénes, de las mujeres, a través de las pasiones bajas fueron seducidos. Resulta que las mujeres moabitas empezaron a llegar poco a poco al campamento de Israel. O sea, al principio, pues viene una, ok, hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? Bienvenida, bienvenida. ¿Recuerdas que en la lección pasada hablamos de aquellos extranjeros, ¿verdad? Que cómo debíamos de tratar a los extranjeros, ¿verdad? Incluso los debíamos de invitar, de acuerdo con Deuteronomio capítulo 30, los debíamos de invitar para que ellos pudieran estar en nuestras festividades y que ellos conocieran y temieran a Dios, de acuerdo con el versículo 12. Pero en vez de que ellas adoptaran las creencias y las formas religiosas de Israel, ellas venían con un propósito. Venían con el propósito de desviar a los hijos de Israel de los caminos de Dios. Así es que llegó una, llegó otra, llegaron 3, 4, 5, 6, 7, 8, muchas mujeres. Pero poco a poco, resulta que Moisés estaba ocupado en otras cosas, pues relacionadas a la tierra de Canaán. Así es que, pues, no se percibió, estaba muy ocupado. Pero hombres ociosos y hombres que no eran vigilantes en su vida espiritual fueron aquellos que cayeron. Y adivina quién los incitó a caer. Pues de manera directa o indirecta, Balaam. Porque Balaam fue el que le dijo al rey, le sugirió al rey de Moab que hiciera una festividad. Y entonces Balaam, como era un hombre pues reconocido como un profeta de Dios entre el pueblo de Israel, el pueblo de Israel dijo, ok, bueno, pues Balaam nos está invitando a esta fiesta, pues nosotros vamos a ir. O sea, porque Balaam fue el que invitó a los hijos de Israel para que ellos fueran a esta festividad que Balaam mismo había aconsejado hacer al rey de Moab. Entonces, dice Elena G. White que fue también a través del vino que ellos se corrompieron. Es decir, que ya no estaban mentalmente bien en sus facultades para discernir entre lo que era bueno y lo que era malo. Sin darse cuenta, pues ya estaban fornicando. Recordemos también que algunas deidades de las deidades paganas incluso abiertamente decían tener pasiones bajas. Así también, pues, el pueblo pagano, pues, se corrompía en pasiones bajas. Entonces, el pueblo tomó vino, después fornicaron y después adoraron a los ídolos de ellos. Qué curioso, ¿verdad? Porque entonces
vemos que un pecado chiquito, empezamos con Balaam, pecado chiquito, después con las hijas de Moab, otro pecado chiquito, después el tomar vino, otro pecado chiquito, después fornicar, otro pecado chiquito, y después adorar a los ídolos. O sea, no porque esté yo minimizando cada paso, de hecho podríamos decir que fue cada vez más en aumento. Pero al final de cuentas el pecado es pecado, ¿verdad? Entonces lo que hace que cuando no estamos bien vigilantes podamos llegar a estos extremos. Y ahora, algo que distinguió a los hombres del pueblo de Israel fue que precisamente estaban en ociosidad y también no estaban vigilantes. Entonces, nosotros podemos decir que ahora, en las diversiones, en el entretenimiento, en lo que nosotros hagamos, debemos de tener cuidado, porque son pocas, dice la hermana White, son pocas las diversiones en las cuales Satanás no interviene para hacernos un daño a nosotros. Yo sé que a veces puede parecer incluso un poco extremo este asunto, ¿verdad? ¿Cómo es que yo no voy a jugar a los naipes? Menciona allá los naipes. ¿Cómo es que yo no voy a ir a la ópera? Menciona allí a la ópera, menciona los bailes, menciona también las representaciones dramáticas. Puede parecer un poco extremo, pero si tú lo ves de otra forma, resulta que Satanás quiere tener el control sobre nuestra mente y a menos que esas cosas nos induzcan a pensamientos buenos o nobles o honestos, nosotros vamos a estar seguros. Pero si esas diversiones nos inducen a malos pensamientos, entonces pues sabemos que son obras de Satanás. También quiero resaltar aquí que el pueblo no debía de unirse en lazos matrimoniales con personas que no fueran de su mismo pueblo, porque estas otras personas iban a inducir al pueblo a la idolatría, y eso lo vemos también en Deuteronomio, y fue exactamente lo que el pueblo hizo. Se unió a otras naciones y cayeron en idolatría. Hay personas que dicen, bueno, es que yo tengo un novio o novia que pues no es de la iglesia, pero no importa, pues nos llevamos bien, él o ella está conociendo de Dios, no pasa nada. Pues a lo mejor lo poquito que yo pueda compartir, a lo mejor ya hasta se convierte a Dios y entra a la iglesia, en las actividades de la iglesia. Yo te pregunto, ¿por qué razones estás escogiendo a esa persona para tener una relación amorosa? ¿Será que tengas las mismas costumbres que esa persona y que por eso no veas la diferencia entre ellos y nosotros? O sea, porque si hay una diferencia, el problema es cuando nosotros somos livianos en nuestra vida cristiana y entonces ya no notamos esa diferencia. Las mismas prácticas que ellos están haciendo, nosotros las podemos también cometer. Por eso la escritura es bien clara y dice, no os unáis en yugo desigual. Y además, pues ¿para qué quieres un noviazgo? ¿Te vas a casar con esa persona sabiendo que no es del pueblo de Dios? ¿Pondrás primero el amor a esa persona antes que el amor hacia Dios? Así es que el pueblo de Israel se corrompió, porque prefirió unirse a otras naciones que unirse a Dios.
No vamos a ahondar demasiado en esta parte porque me interesa que también escuches la segunda parte de esto. Si se alarga demasiado, de verdad voy a hacer 2 videos. Pero dice Santiago capítulo 4 versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, es decir, que tú te rindas en voluntad a Dios, es decir, que tú te unas con Dios. También 1 de Corintios capítulo 10 versículo 13 nos dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios va a dar la salida. Y eso tenemos que tener en claro. No es por nuestros esfuerzos, no es porque nosotros seamos bien valientes y seamos bien corajudos y seamos, eh, pues seamos bien santos. No es por nosotros que vamos a vencer la tentación, sino que Dios va a dar la salida a nosotros. Sí, es verdad que tiene que ver también nuestra voluntad, pero debemos de acercarnos a Dios. 2 consejos que nos van a dar éxito en la vida. El primer consejo es unirnos a Dios. Vamos a ver el segundo consejo. Y esto se encuentra en Deuteronomio capítulo 4, versículo 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Dios había dado muchas leyes al pueblo de Israel, tantas que a lo mejor la gente se podía cansar, ¿verdad? Pero no eran demasiadas al final de cuentas. Y eran leyes también básicas que ellos debían de tomar en cuenta para una buena convivencia, para hacer justicia al agraviado, al pobre, al huérfano, a la viuda, a los esclavos, o sea, al extranjero, o sea, a todas las personas. Ellos debían de ser personas justas y gracias a la palabra de Dios ellos iban a aprender sabiduría. Si ellos las obedecían, entonces ellos podían ser sabios e inteligentes y otras personas lo iban a ver y lo iban a notar. Vamos entonces a leer versículos anteriores para entender un poquito. Dice el versículo 1, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y a cada 3 cosas importantes, y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Su objetivo era entrar en la tierra de Canaán, o sea, conquistar a la tierra de Canaán. Y eso era exactamente lo que iban ellos a hacer si guardaban la ley de Dios. Nosotros entraremos al cielo, no va a ser por obras, pero va a ser por gracia, pero guardando los mandamientos de Dios. Porque aquellas personas que no los guardan, entonces están viviendo en pecado. Y aquellas personas que estén viviendo en pecado no entrarán al reino de los cielos, ni los fornicarios, ni los homicidas, ni muchas cosas que dice la palabra de Dios, que tienen que ver con el pecado y con la desobediencia a Dios. Dice también el versículo 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando. Es decir, que había un peligro en ponerle cosas extras a la palabra de Dios. Imagínate nada más que viene un chef muy reconocido y con restaurante de estrellas Michelin o esas cosas que promueven, ¿verdad? Y te prepara un plato exquisito. Vamos a decir que es un postre exquisito. Y te lo pone delante de tu mesa. El postre está bañado con oro, así, o sea, es muy bueno y de alta calidad. De repente tú dices, ay, pues es que
Ay, no sé, es que se ve como que está medio redondo. No sé, es que su color dorado, a lo mejor si fuera color rosa o azul, o no sé, no sé. Bueno, pero pues ahí le va, ahí le va. Ni siquiera lo ha probado, pero imagínate que diga esta persona. De repente agarra un poquito de sal, de pimienta y dice, ah, pues yo le voy a echar lo que yo quiera, ¿no? Y después a ver si sabe igual. No, no sabe igual, de verdad no sabe igual. Y no porque yo haya probado algo de esos, pero cuando nosotros le decimos a Dios, Señor, sí, tú me has preparado un postre exquisito que es tu palabra. Y yo sé que tú eres el mayor chef de todo el mundo. Pero, ay, es que esta parte que le has puesto como que no se ve tan bien. O no me sabe tan bien. Ni siquiera lo he probado, ¿verdad? Pero no me sabe tan bien porque, ay, es que esto de guardar tus mandamientos, así como tú lo estás diciendo, no sé, o sea, puedo perder mi empleo, puedo perder a mi familia, no sé, ¿verdad? Eso es lo mismo que hacemos y arruinamos la palabra de Dios. Y no solamente la arruinamos, sino que nos arruinamos a nosotros mismos. Porque mira lo que dice Apocalipsis capítulo 22, la última parte, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si nosotros le añadimos, aquí vamos a hacer una aclaración. ¿Qué son las aplicaciones que podemos sacar de la palabra de Dios? Una aplicación es aquello que de la Biblia lo traemos a nuestra vida diaria. De eso no está tratando este versículo, que nosotros le añadamos, porque no le estamos añadiendo, simplemente lo estamos trayendo y lo estamos posicionando a nuestro tiempo, a nuestra cultura, estamos sacando los principios de la palabra de Dios y lo estamos poniendo pues a nuestro contexto, ¿verdad? Ahora bien, vamos a hablar de las normas de la iglesia o de los reglamentos de la iglesia. Hay reglamentos en la iglesia que pues a lo mejor te dicen no corras, no grites, o no hables así mientras el predicador está hablando, no sé cuáles sean los reglamentos que pues tú veas, ¿verdad? En la iglesia. Incluso o el manual de iglesia, ¿verdad? De eso no está tratando este versículo. Ahora vamos a también decir las tradiciones. Es decir, una tradición es aquella cosa que repetimos constantemente, es aquellas prácticas que repetimos constantemente y que a lo mejor se han pasado de los padres hacia los hijos. ¿Será entonces que las tradiciones son malas? Pues por supuesto que no. Hay tradiciones que son edificantes, son buenas para el pueblo, que nos unen como familia, por ejemplo. Pero hay tradiciones, hay también reglamentos de la iglesia o malas aplicaciones que nosotros podemos decir que añaden al texto bíblico cuando no está hablando de eso. Cuando la tradición va en contra de la Biblia, cuando las reglas van en contra de la Biblia, cuando las aplicaciones a la vida diaria van en contra de la Biblia, entonces allí le estamos añadiendo a la palabra de Dios. Y es que parece que quien le añade a veces es una persona muy santa, parece, ¿verdad? Porque religioso no significa lo mismo que santo. Podemos parecer buenas personas delante de la gente, pero no buenas personas delante de Dios, y Dios juzgará nuestros corazones. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia que se encuentra en Mateo capítulo 15 y en el versículo 6.
ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. En contexto estamos hablando de algunos escribas y fariseos que decían a Jesús que sus discípulos se lavaran las manos. Pero Jesús decía, bueno, eso no contamina al hombre. Lo que realmente contamina al hombre es lo que sale de él, no lo que entra, porque del corazón salen los malos pensamientos. Y hablaban de que pues debían de honrar al padre y a la madre. Jesús les decía a ellos que debían de honrar a su padre y a su madre, pero que ellos no lo hacían porque ellos estaban poniendo una tradición por encima del honrar al padre y a la madre. Allí estaban invalidando el mandamiento del Señor. Es curioso, sin embargo, que algunas personas que dicen que el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos que aparecen en la Biblia, que habla acerca de guardar el sábado, algunas personas dicen, no, 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 espérate, es que la ley ya se abolió, ¿verdad? Tú no debes de guardar el sábado. Y guardar el sábado significa no trabajar en sábado, y guardar el sábado significa que vamos a estar en comunión con Dios, exclusivamente en comunión con Dios durante todo ese día. Te pregunto, ¿es una acción mala delante de los ojos de Dios el dedicarle un día exclusivo a Él? Pues por supuesto que no. Sin embargo, las personas no lo hacen porque no quieren acercarse a Dios, a lo mejor. No sé, no voy a juzgar a nadie. Allí ellos podrían pensar que le estamos añadiendo, pero más bien estamos cumpliendo la palabra de Dios. Ahora vamos a ver lo que sigue diciendo el versículo que estábamos leyendo en Deuteronomio. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Entonces, los mandamientos de Dios eran tan perfectos o son tan perfectos que no hay que añadirle ni hay que quitarle nada. En Mateo capítulo 22, en el versículo 19 nos dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hay una consecuencia adversa por añadirle, ya habíamos visto, que también Dios añadirá plagas si nosotros le añadimos, y al quitarle, también Dios quitará nuestro nombre del libro de la vida. Si alguien le quita a la palabra de Dios, generalmente es porque no quiere obedecerla. Generalmente es porque esa persona está tan enredada en los pecados que cuando ve algo santo, huye de él. Dice, ok, pues la palabra de Dios dice esto, ok, esto sí lo puedo guardar. A ver, esto no lo puedo guardar. Bueno, no me gusta guardarlo más bien. Así le está quitando, ¿verdad? Esto me gusta, esto no me gusta, esta parte sí, esta parte no. Pero Dios quiere darnos el platillo completo porque es para nuestro bienestar. Y es como cuando la madre nos dice, no te levantas de la mesa hasta que te lo hayas terminado. También Dios nos dice una y otra vez que sus estatutos y sus mandamientos y sus decretos son perfectos. Y estos debemos de enseñarlos a las próximas generaciones. Vamos a ver, por ejemplo, el versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Dios nos pide a nosotros que seamos maestros de bien para otras personas. ¿Por qué lo pediría? Pues porque Él primero nos enseñó a nosotros. Nota la primera parte del versículo 5. Mirad
Yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. A través de Moisés, Dios enseñó al pueblo. Y era precisamente lo que el pueblo debía de enseñar a sus hijos. Por eso no se debían de ninguna forma unir con otras naciones, lo que hablamos en la primera parte. Porque entonces no solamente se iban a corromper ellos, sino que ahora vemos que iban a corromper a sus hijos. Los iban a corromper no enseñando los mandamientos y decretos del Señor. Y en todas las cosas que nosotros le obedezcamos a Dios y en todas las cosas que nosotros hagamos la voluntad de Dios, vamos a tener éxito. Porque Dios estará acompañando cada uno de nuestros esfuerzos. Primer consejo es unirnos a Dios. Y el segundo consejo es obedecer a Dios. ¿Te gustaría tener éxito en la vida? Vamos a hacer entonces una oración a Dios y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Señor Dios, hemos estudiado tu palabra y hemos visto que tú quieres que nos acerquemos a ti y que también te obedezcamos. Te pido, Padre, que tú nos ilumines y nos hagas luz también para otras personas y para este mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, te deseo lo mejor. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana.